Grecia, la cuna de la civilización occidental, es también en muchas formas la cuna de la cultura moderna del vino. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Bienvenidos al episodio número 55 del podcast Vino para Principiantes, tu curso de vinos en línea. Soy tu anfitrión Juan Sotres. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar de Grecia, un país con muchísima historia y con una cultura que siempre ha estado acompañada por el vino. Nada más excelso y valioso que el vino le ha concedido Dios al hombre. Platón. Para los antiguos griegos, el vino era un regalo que el dios Dioniso le dio al hombre. Un regalo de gran importancia, ya que el que lo recibía tomaba la ofrenda dentro de su propio cuerpo. El regalo de Dioniso estableció al vino como un símbolo de honorabilidad, dignidad y de lujo. Y además se convirtió en la bebida que formaría parte importante de las celebraciones religiosas. Aristóteles, Hipócrates, Platón y Homero, todos ellos escribieron sobre las virtudes del vino y sus efectos benéficos tanto para la salud como para la creatividad del hombre. Tanta fue su importancia que se dice que de las discusiones y simposiums entre los antiguos griegos que surgieron alrededor del vino provienen los inicios de la filosofía occidental. Así que vamos a hablar un poco más sobre este país, sobre su historia y sobre los inicios del vino en la región. Grecia está situada en el lado sur de la península balcánica, limita con Bulgaria, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania al norte, y al este con Turquía. Grecia es un país que parece tener tanta agua como tierra al estar rodeada por tres mares, el mar Jónico, el mar Mediterráneo y el mar Egeo, creando con esto una geografía muy particular conformada por alrededor de 9.000 islas, islotes y afloramientos rocosos, y más de 13.000 kilómetros de costa. La belleza de sus mares y de sus costas hacen de Grecia un país de paisajes increíbles. Es un país rodeado por tanta agua que un dato curioso es que cualquier parte de Grecia, a excepción de una pequeña zona en el noroeste, está a lo mucho a 80 kilómetros del mar. La fecha precisa en que se empezó a hacer vino en estas tierras rodeadas de agua es incierta. La evidencia más vieja es al parecer una antigua vasija que contenía residuos de la fermentación del vino y que data de entre el año 3500 y 2900 a.C. Es decir, que se tiene indicios que fue hace más de 5000 años que ya existía una cultura alrededor del vino en Grecia. Se dice también que las vides salvajes de la subespecie Silvestris son nativas de un área que inicia en el norte de Grecia y se extiende hacia los bosques del sur. Hay muchas teorías sobre el origen de la elaboración del vino, sobre las fechas, algunos hablan de 3000 años, otros hablan de hasta 6500 años, hay literatura que se contradice. Pero a pesar de la falta de datos precisos sobre los orígenes de la elaboración de vino en Grecia, los restos de piel de la uva, semillas de uvas, ánforas, escenas de elaboración de vino pintadas en vasijas y primitivas prensas de vino sugieren que hacer vino era práctica bien establecida de la civilización minoica en la isla griega de Creta entre el año 2500 y 2100 a.C. Desde este periodo en adelante, es bien conocido que vides y olivos se cultivaban uno al lado de otro y se volvió una práctica común la elaboración de vino. El importante intercambio comercial que existía entre Grecia y Egipto, quienes también eran conocidos por su cultura de cultivar uva y elaborar vino, impulsó una próspera industria vitivinícola en la zona. Y hay evidencia en ambas culturas de que el vino, junto con el aceite de oliva, la carne, el queso y la miel, eran productos que se distribuían en los palacios para el consumo de las clases sociales más altas y privilegiadas. La influencia que tenían los griegos en todo, desde temas de ética hasta lo político, y su difusión por todo el mundo mediterráneo, se vio reflejado también en la cultura del vino. Como resultado de la temprana colonización de los griegos, la elaboración y el consumo de vino se convertirá en una parte integral de las identidades culturales de Francia, España e Italia, países que el día de hoy están entre los principales productores de vino en el mundo. Los vinos que se solían tomar en la antigua Grecia no eran como los conocemos hoy en día.
En algunas ocasiones estos eran condimentados intencionalmente y otras veces sin intención, como sucede con el vino conocido como Retsina. Este es un vino muy particular de Grecia que posee gran popularidad y su sabor único tuvo su origen en la práctica de sellar los recipientes de vino, particularmente ánforas, con la resina del pino de Alepo. Antes de la invención de la botella de cristal, el oxígeno al estar en contacto con el vino hacía que éste se estropeara en poco tiempo. Así que la resina de pino ayudó a bloquear la entrada de aire en los recipientes, pero a la vez infundía al vino el aroma a la resina. Con el paso del tiempo, los romanos comenzaron a utilizar barriles en el siglo III, evitando así el uso enológico, digamos, de la resina como conservador. Pero el sabor de este vino con resina se había vuelto tan popular que se siguió llevando a cabo esta práctica y miles de años después, el vino resinado conocido como Retsina es uno de los más populares de Grecia. Durante la antigüedad también se acostumbraba a saborizar o a sazonar el vino con flores y aceites de flores, dándoles lo que Platón consideraba aromas aún más positivos de los que ya poseían. Y es que en la visión de la antigua Grecia, los olores adecuados del vino eran necesarios para restaurar el equilibrio del cuerpo y su armonía natural. La similitud entre aromas florales y los aromas de ciertos vinos elevaron la reputación de estos últimos, pues se pensaba que los aromas a flores eran benéficos para el cerebro y además eran capaces de prevenir los efectos de la intoxicación. Y ya que tocamos este tema de la intoxicación, es importante mencionar que este tema era algo que condenaban los griegos debido a sus efectos perjudiciales para la salud. Y según lo que se conoce y lo que sabemos, el vino siempre era diluido con agua en proporciones que iban de 2 partes de vino por 3 de agua hasta 1 parte de vino por 3 de agua. Y es que para los griegos solo los bárbaros se bebían el vino sin mezclar. De acuerdo a la sabiduría griega y a lo largo de la historia, 3 copas de vino son consideradas el modelo de la moderación. Incluso el autor Hugh Johnson, quien tiene varios libros importantes sobre el tema del vino, sugiere que de este histórico consejo de los griegos de 3 copas de vino surge la botella que conocemos todos actualmente, la cual contiene 750 mililitros o lo que equivale a 3 copas de vino para 2 personas. Satisfagan su corazón con comida y vino. En ellos hay valor y fortaleza. Homero. Ok, continuemos. Ya platicamos un poquito sobre la historia del vino en Grecia y ahora vamos a entrar al tema de la industria moderna del vino en Grecia. Y es que muchos de ustedes se pueden preguntar cómo es posible que con 5000 años de historia en la elaboración de vino, actualmente Grecia no sea uno de los países importantes en la producción del mismo. Y es cierto, para toda la historia que tiene Grecia y su hegemonía como el productor de vino más importante de la antigüedad, a este país le ha costado mucho trabajo montarse al mundo moderno del vino de calidad. Durante la Edad Media, el país formaba parte del Imperio Bizantino y los mejores vinos griegos eran elaborados por monjes siguiendo las tradiciones monásticas. Sin embargo, la caída del Imperio Bizantino y la subsecuente ocupación de Grecia por los turcos trajeron el fin al respetado lugar de Grecia entre los principales productores de vino. Los turcos no prohibieron formalmente la producción de vino, pero las estructuras y los impuestos que se impusieron durante cerca de 400 años de dominio del imperio fueron suficientemente severos para prevenir que Grecia desarrollara una industria del vino significante. Mientras tanto, durante todo esto ocurría en Grecia, muy cerca de ahí, la industria del vino de otras partes de Europa, como Burdeos por ejemplo, crecían y progresaban de forma importante hasta lograr excelentes vinos de calidad y un gran éxito comercial. Y mientras esto sucedía en Francia y la industria del vino avanzaba, regresamos a Grecia, donde el vino se mantuvo solamente con el trabajo de los campesinos y cuya finalidad era la subsistencia y no la sofisticación. Y así siguieron pasando los años, la industria del vino griega se mantuvo sin avances significativos prácticamente hasta el siglo XX. Luego, como ocurrió con casi todos los países europeos, la situación empeoró, y es que llegó la devastación de la plaga de la filoxera, en la que ya hemos hablado en varios episodios durante el programa. Esta plaga a Grecia le pegó a finales de los 1890s, luego vienen las 2 guerras mundiales y le sigue la propia guerra civil de Grecia, y toda esta serie de eventos pues prácticamente deja a la industria del vino del país en ruinas.
Llegan los años 60 y la mayoría de los vinos griegos eran vendidos a granel. Se vendían directo de las barricas a los clientes que llevaban su propia jarra para llenar y para llevárselo a tomar a su casa. No fue sino hasta mediados de los 80s, con la recién alcanzada estabilidad política y económica de Grecia, así como su ingreso en la economía de la Comunidad Europea, cuando la industria del vino del país empezó a cambiar su enfoque. Grecia pasó de producir los vinos baratos de mesa para consumo local hacia vinos mejor elaborados y de mayor calidad. Esto significó, de entrada, bajar el rendimiento de los viñedos sustancialmente, es decir, si una planta antes te daba, digamos, 10 racimos de uva, bajaron a 4 o 5 racimos por planta, lo que les permitió concentrar los nutrientes en un menor número de uvas, pero de mucho mayor calidad. También mejoraron sus técnicas de viticultura en el viñedo, emplearon equipo más moderno para la producción y por último, en muchos casos, comenzaron a utilizar costosas barricas de roble por primera vez en la historia de la elaboración de vino en Grecia. Han pasado 20 años desde que se inició este cambio de enfoque en Grecia y se han obtenido excelentes resultados. Vamos a encontrar que en este país la industria del vino está compuesta por un pequeño pero bien organizado número de firmas grandes y por otro lado también vamos a encontrar empresas de mediano tamaño y muchas bodegas familiares. En un país donde la propiedad de la tierra está tan fragmentada, la mayoría de estas grandes empresas son por una parte dueñas de su propio viñedo, pero también compran la uva a miles de pequeños productores. Lo más importante es que todas estas bodegas, tanto grandes como pequeñas, están más orientadas hacia la calidad de sus productos que lo que han estado en cualquier otra época. Vino para principiantes. Salud. El vino saca a la luz los secretos ocultos del alma, infunde vida a nuestras esperanzas, impulsa a luchar al cobarde, disipa las preocupaciones y nos enseña nuevos medios para la realización de nuestros deseos. Horacio. Muy bien, ahora vamos a platicar un poco sobre la tierra, las uvas y los viñedos de este país. Grecia es un país muy pequeño. La extensión de su territorio es de 132.562 kilómetros cuadrados. Y para darnos una idea, Grecia es aproximadamente del tamaño del estado de Durango en México. Estamos hablando de un país pequeño. De su superficie total de tierra, cerca del 70% son montañas y 20% islas. Las zonas montañosas son utilizadas primordialmente para el pastoreo de ovejas y cabras, y solo unos cuantos viñedos se cultivan en algunas de las pendientes menos inclinadas. Así que esto nos deja con una pequeña cantidad de tierra disponible para la agricultura. Estamos hablando de algo así como 132,000 hectáreas, que puede sonar como mucho, pero para ponerlo en perspectiva, es más o menos lo mismo que hay de uvas plantadas solamente en la región de Burdeos en Francia. La buena noticia es que en Grecia estas tierras destinadas a la agricultura en su mayoría están plantadas con vides y olivos. Ambas plantas se dan muy bien en el terreno infértil y seco de Grecia. El clima de este país es un clima propicio para el cultivo de la uva. Las lluvias llegan principalmente en el invierno cuando las vides están en dormancia. Durante el resto del año hay suficiente luz solar, de hecho hay de sobra ya que esta es aumentada por la luz del sol que se refleja en el mar y esto ayuda a madurar plenamente las uvas. Aunque es cierto que también mucho sol y calor pueden ser un problema para las plantas porque las uvas pueden madurar muy rápido y esto nos va a resultar en vinos simples y monocromáticos. Por esta razón, algunos de los viñedos son plantados en la ladera de la parte norte de la montaña para no exponerlas tanto al sol y de esta manera retrasar un poco el proceso de maduración. También, la proximidad de los viñedos de Grecia con el mar ayuda a que las brisas marítimas bajen las temperaturas del viñedo y esto es una ventaja para el viticultor, pero si no se tiene en cuenta este factor, puede también llegar a ser un problema por los fuertes vientos que llegan del mar. Si alguna vez has tenido la oportunidad de visitar un viñedo o has visto imágenes en internet o en la televisión de uno, seguramente estás, o estamos más bien, acostumbrados a ver las vides que sobresalen 1 metro, 1,5 metros o más del suelo. Pero cuando vemos un viñedo en Grecia que está sujeto a fuertes vientos, nos vamos a encontrar con un paisaje muy diferente. Ahí, las vides son cultivadas muy pegadas al suelo y guían su crecimiento en una forma circular. Si lo vemos así a distancia, nos puede parecer como una manguera enrollada. Al guiarlas de esta forma,
A cada vid se le llama Stephanie o corona, y en el centro de la corona, protegidas por el viento, vamos a encontrar las uvas. Esta es una forma muy interesante de trabajar la planta y combatir las condiciones climáticas del lugar. Voy a poner en la página del programa, en vinoparaprincipiantes.com, algunas imágenes de estas vides para que se den una mejor idea del paisaje de los viñedos en Grecia. Los muchachos deben abstenerse de beber vino, pues es un error añadir fuego al fuego. Platón. Ok, continuemos. La configuración geográfica tan particular de Grecia, con sus más de 4.000 islas, permiten el cultivo de un vasto número de diferentes variedades de uva. Y lo que convierte al vino griego en algo tan único son las más de 300 variedades de uva indígenas que se han identificado en esta región hasta la fecha. Es cierto que muchas de ellas están desapareciendo debido a la falta de mercado para los vinos que se producen con estas. Sin embargo, hay algunos productores de vino griegos que se les debe reconocer que están determinados a protegerlas de la extinción y continúan experimentando y produciendo vinos con estas uvas indígenas. Por otro lado, las variedades internacionales, es decir, Cabernet, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay y demás, también han sido plantadas en los años recientes y al parecer se han adaptado bastante bien al terruño de Grecia. Los productores del vino griego lo que hacen entonces es crear mezclas de uvas indígenas con las variedades internacionales, obteniendo en el proceso unos fascinantes caldos con sabores inusuales, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero muy sabrosos y muy interesantes. Tal vez muchos de ustedes se pregunten, si tenemos más de 300 variedades de uva en Grecia, ¿qué vino debo de buscar? ¿Cuáles son las uvas más emblemáticas del país? Bueno, las uvas blancas en Grecia podríamos decir que son las de mayor importancia, ya que los vinos blancos constituyen cerca del 75 a 80% del total de la producción vinícola de este país. Normalmente al hablar de Grecia hablamos de vino blanco, pero a pesar de este tremendo dominio de los blancos, no olvidemos a las uvas tintas que se producen en Grecia. Y es que entre las uvas nativas griegas podemos encontrar la fuente de los más memorables y deliciosos vinos de este país. Y esto a pesar de que solo constituyen menos del 15% de la producción. Entre las principales variedades de uva blanca que vas a encontrar, vas a ver nombres como Asírtico, Athiri, Aidani, Moscat, Ropola, Roditis, Sabatiano, esta es la uva que se utiliza comúnmente para hacer el vino Retsina, y por último, la muy apreciada uva blanca Moscofilero, la cual se dice que elabora el mejor aperitivo de toda Grecia. Por el otro lado, en el caso de las uvas tintas, las más importantes son Agorgítico, también conocida como San George, Cotzifali, Mandilaria, Mavro Dafne y la Xinomavro. Disculpen mi pronunciación, esto del griego no es mi fuerte, y es que son nombres nuevos. Como podemos ver, muchos de estos nombres no nos dicen nada. Grecia, a diferencia de la mayoría de los países productores de vino, se distingue por usar las variedades de uva indígenas que tiene, y este puede ser el principal atractivo de los vinos griegos, ya que nos van a ofrecer una nueva gama de aromas y sabores muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a probar en un vino. Vamos a mencionar rápidamente las principales regiones vitivinícolas de Grecia, donde se elabora el vino desde la antigüedad, y estas son Macedonia, Epirus, Tesalia, Peloponeso, Creta, Grecia Central, las islas del mar Egeo y las islas del mar Jónico. Aunque en Grecia se utilizan uvas muy particulares para la producción del vino, los vinos griegos, al igual que en otros países, se encuentran regulados por una serie de leyes nacionales. Estas fueron implementadas por el Ministerio de Agricultura del país en 1971. Luego, una década después, cuando Grecia se unió a la Comunidad Europea, las regulaciones fueron revisadas de acuerdo a los lineamientos de la legislación vinícola vigente de la Comunidad Económica Europea, la cual utiliza las leyes francesas como base, es decir, las de la apelación de origen controlada o AOC por sus siglas. Estas leyes básicamente lo que hacen es que determinan los límites de las regiones vinícolas, qué variedades de uvas pueden ser plantadas, designan los procesos de elaboración permitidos e incluso norman la forma de etiquetar los vinos. Al final, en Grecia, las leyes vitivinícolas definieron 3 categorías de vino. Estas no son necesariamente jerárquicas, ya que se pueden encontrar muy buenos vinos en cada una de ellas, y quedaron de la siguiente forma.
En primer lugar, la apelación de origen de calidad superior y apelación de origen controlada. En segundo, tópicos enos. Y en tercero, epitrapecios enos. La apelación de origen de calidad superior y la apelación de origen controlada se refiere a vinos secos y dulces que vienen de áreas definidas y son elaborados con métodos similares a las apelaciones de Francia. En Grecia vas a encontrar un total de 28 vinos con el estatus de apelación. En la siguiente categoría, tópicos enos, esta vendría siendo el equivalente griego al vin de país francés o vino de país. Los vinos dentro de esta clasificación, tópicos enos, no poseen denominación de origen, pero en su lugar se pueden elaborar en un número de áreas determinadas y con un gran número de variedades de uva, tanto uvas indígenas como uvas internacionales. Por último, en la tercera categoría, epitrapecios enos, son más o menos lo mismo que los vins de table franceses o vinos de mesa. Estos son vinos muy populares que no poseen denominación de origen y pueden elaborarse con mezcla de uvas de diferentes regiones. En la página del programa vamos a poner una descripción más detallada de estas clasificaciones, solo que ahora no queremos confundirlos con tanta información. Con esto solo tratamos de darte una pequeña introducción a los vinos de Grecia, de manera que conozcas una región diferente de las que estamos acostumbrados a escuchar. Si quieres vivir mucho, guarda un poco de vino rancio y un amigo viejo. Pitágoras. Como ya vimos, en los años recientes la industria vitivinícola de Grecia ha pasado por importantes mejoras, respaldada de fuertes inversiones para montarse al tren de la industria moderna de elaboración del vino. La nueva generación de enólogos locales está siendo entrenada en las mejores escuelas del mundo. Esto está rindiendo frutos. Los vinos griegos cada vez obtienen más premios alrededor del mundo. Muchos de los mejores críticos de vino están de acuerdo en que los sabores distintos que vienen de las uvas nativas de Grecia van a ser una fuerte ventaja para ellos en el mercado del vino mundial. El uso de estas uvas indígenas, la combinación con variedades internacionales, el clima que tiene el país, mucho sol, poca lluvia, la característica del suelo, todos estos factores se combinan para crear un excelente ambiente para la producción de vinos de alta calidad. Al final tenemos un país muy particular, con vinos de aromas y sabores tan diferentes y únicos, que en lugar de tratar de describirlos en este episodio, te invitamos a buscar una botella de vino griego y a probarlo. Visita tu tienda de vinos local, busca la sección de este país, es probable que sea muy pequeña, que tenga unas cuantas botellas. El vino blanco es el más probable que encuentres, pero si por ahí hay un tinto o tienes la oportunidad de ver un Retsina, no dudes en comprarlo. La idea es probar y descubrir estos nuevos aromas y sabores que nos van a abrir nuestros sentidos a nuevas sensaciones que hasta el momento no habíamos experimentado. Ahora sí, esto es todo por este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Cualquier duda o comentario que tengan sobre los vinos de Grecia, no duden en escribirnos al correo del programa en vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del programa y los invito a todos a tomar lo que les gusta, seguir probando nuevos vinos y todo lo demás es solo comentario. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes, una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero, Digital Media Network.